Te doy la bienvenida a esta masterclass en la que hablaremos sobre las claves o requisitos para ser profesor o profesora de yoga. Mi nombre es Laura Cantillo y soy la jefa de estudios de la Escuela Internacional de Yoga. Estoy encantada de poder compartir contigo este rato en donde podremos charlar sobre algunas claves, algunos mitos a la hora de formarte como profesor o profesora de yoga. Y es que es cierto que las tendencias vitales han cambiado y nuestra sociedad ha plasmado una imagen sobre nosotros que a veces no se corresponde con la realidad. ¿Alguna vez te has planteado ser profesor o profesora de yoga? ¿Has pensado que hay algún requisito indispensable con el cual no cumples? Quizá la flexibilidad sea uno de ellos, quizá la meditación, quizá la alimentación o simplemente que te gusta tu trabajo. Si bien es cierto que en torno a ser profesor y profesora de yoga se han movido diferentes ideas o creencias en base a estos conceptos que he mencionado, la verdad es que ninguno de ellos es requisito indispensable a la hora de formarte como profesor o profesora. Así que vamos a ver qué requisitos o qué claves consideraríamos desde la Escuela Internacional de Yoga indispensables para que puedas ser un buen profesor o una buena profesora, y a la vez desmitificaremos algunas creencias que tenemos sobre el tema. Vamos allá. Quizá la clave más importante tiene que ver con uno o con una misma. Y es que, ¿qué es para mí ser profesor o profesora de yoga? ¿Qué es para la escuela ser profesor o profesora de yoga? ¿O qué requisito sería el más importante para ser profesor o profesora de yoga? Si tuviéramos que buscar entre todos aquellos valores, principios, creencias e ideas que tenemos sobre esta profesión, quizá el que a todos nos vendría a la mente es el proceso de autoescucha. Y es que el querer sentir, el querer aprender y el querer profundizar en nuestra práctica es lo primero que hace que se despierte en nosotras o en nosotros esa querencia por ser profesor o profesora de yoga. ¿Alguna vez te has planteado si estás realizando bien tu práctica? ¿Si tu alineación es correcta? ¿Si después de tantos años de estar sobre la esterilla tienes a lo mejor algún vicio? ¿O si los ajustes que te están realizando son los correctos dentro de tu clase? Esto es lo primero que viene a nuestra mente. Y una vez que estamos confiados y que vamos aprendiendo y que vamos avanzando en este sentido, encontramos límites que queremos traspasar, límites que tienen que ver con mayor conocimiento o mayor exactitud o mayores procesos de autoescucha. Incluso tienen que ver con la biomecánica de nuestro cuerpo, tienen que ver con qué está pasando ahí, por qué anatómicamente esto es correcto para mí o por qué esta es mi asana y no es otra. Y es que estar en asana para cada persona es diferente. No tiene que ver con llegar a una imagen ideática, sino con encontrar el equilibrio y la conciencia dentro de una postura. Por tanto, los procesos de autoescucha son fundamentales a la hora de querer ser profesor o profesora de yoga. Esa inquietud y esa curiosidad a la hora de realizar nuestra propia práctica. Quizá esa curiosidad y esa mirada con ojos de niño o de niña sobre la práctica de yoga, ese querer constantemente averiguar. Este pilar fundamental para formarte como profesor o profesora de yoga se va entrenando y te vas a ir dando cuenta que a medida que vas practicando se va alimentando. Muchos practicantes se quedan con él, van avanzando en él y otros muchos deciden formarse como profesor o profesora de yoga. Así que aquí tendríamos nuestra primera clave o nuestro primer principio. Puede ser que este principio se vea complementado con otro y quizá sea otra de las claves importantes y es querer compartir este conocimiento con otras personas. No todos los profesores o profesoras de yoga acaban compartiendo su conocimiento o acaban impartiendo clase de yoga, porque realmente ¿puedo ser profesora de yoga y no dar nunca una clase de yoga? Puede ser. Puede ser que compatibilice lo que estoy haciendo con mi trabajo, también. Puede ser que me dedique a ello, también. Lo que está claro es que cada uno encontrará en su vida la manera más cómoda de vivir, ¿no? El equilibrio para compaginar lo que está haciendo con ser profesor o profesora de yoga. Y muchas veces ese profesor o profesora de yoga no imparte clases por falta de tiempo, por falta de alumnado o por falta de sitio. Lo importante es que al margen de todo eso, sí que es cierto que se acaba despertando una querencia por compartir eso con los otros, por transmitir lo que tú vas aprendiendo en este camino, más allá incluso de la esterilla, y puede verse implementado tras una formación correcta o tras varios años dando clase de yoga. Es un proceso muy particular que a cada uno se le despierta de una manera diferente
Incluso hay profesores y profesoras de yoga que no lo llegan a despertar. Por eso decimos que es una clave que puede existir o no, pero sí es una clave importante si quieres dedicarte a ello. Otra de las claves interesantes a la hora de formarte como profesor o profesora de yoga sería la querencia por desarrollar un principio que llamamos observar, analizar y comprender. Al final, un profesor o una profesora de yoga sigue estos 3 pasos sobre la esterilla para poder impartir buenas sesiones. ¿A qué me refiero con esto? Hablábamos en un principio del proceso de autoescucha, ese proceso que se va despertando en nosotras y en nosotros a medida que vamos practicando yoga y a medida que vamos estando sobre la esterilla. Este proceso de autoescucha se basa en la observación, esa observación que realizamos inicialmente sobre nosotras o nosotros mismos y que posteriormente realizaremos sobre los demás. Puede ser que estés practicando yoga y estés mirando al que tienes al lado. ¿Alguna vez te ha sucedido que estás en una clase de yoga y te has preocupado por lo que está haciendo la persona que está a tu lado en la esterilla? ¿O te has planteado por qué el profesor o la profesora propone algo que quizá no va acorde a cómo tú vives en ese momento la práctica? Si es así, estás despertando el principio de observación. Observación de mi propia práctica y observación de la práctica del resto. Este paso es un paso muy importante porque salimos del automatismo y salimos de la corriente social para involucrarnos en la conciencia, el tomar conciencia de qué práctica tengo y qué práctica tiene el otro, el tomar conciencia sin juzgar de lo que está pasando a mi alrededor y en definitiva en desarrollar la presencia en el momento en el que estás realizando el asana o en el que estás realizando el vinyasa. Es el proceso de observación. Gracias a ese proceso de observación, cuando nos formamos como profesores y profesoras de yoga, podemos dar un paso más y llegar al proceso de análisis. Como comentaba antes, es muy común que ese proceso de observación empiece con una misma y que posteriormente acabe desarrollándose con las personas que nos rodean, ya sea dentro o fuera de la esterilla. Pero aquí nos atañe el dentro de la esterilla. Observamos cómo es su práctica, observamos qué pasos siguen para llegar a la asana, cómo permanecen, cómo es su respiración. Somos más conscientes de las propuestas que nos hacen en clase. Y esto nos da paso a poder analizar qué está sucediendo. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos recogemos mucha información que inicialmente acumulamos. Simplemente está ahí. ¿Por qué? Porque vamos un paso más allá cuando seguimos formándonos y es el proceso de comprensión. ¿Qué pasa con toda esa información que he acumulado? Con ese análisis que he hecho de lo que sucede en mi clase, de lo que me recomienda mi profesor o profesora de yoga, de mi propia práctica. Llegamos al punto de comprender. Es verdad, si respiro de esta manera, entrar en este asana me es más sencillo. Es cierto, anatómicamente para mí es mejor hacer esto. No me había dado cuenta de que el yoga no tiene que dolerme ni molestarme. Es un proceso muy bonito en el que vamos involucrándonos a medida que nos formamos como profesores y profesoras de yoga. Y es que es cierto que el proceso de comprensión es un proceso maravilloso en el que vamos descubriendo matices que no estaban presentes en nuestra práctica inicial de yoga. Al final recordemos que todo empezó con la autoescucha y que gracias a eso hemos podido ir escalando, ¿no? Así que tenemos los procesos de autoescucha, tenemos también la querencia de compartir con los otros, que puede llevarse a cabo o no, y tenemos las ganas de desarrollar ese proceso de observación, análisis y comprensión. ¿Cuál sería la siguiente clave? Pues algo a lo que naturalmente habremos llegado a raíz de estos pasos, y es el deseo de querer un aprendizaje permanente en nuestra vida. Un aprendizaje que no se construye en una formación o en una clase de yoga, sino un aprendizaje que continúa día a día acompañándonos. Ese proceso de aprendizaje que nos permite averiguar, más allá de lo que está pasando, qué se ve involucrado en lo que está pasando. Pongamos un ejemplo. Si yo realizo un asana en donde busco una alineación de piernas y pies y desde ahí busco proyección, probablemente en mi proceso de observación me dé cuenta de qué está pasando.
Esto también me llevará a analizar lo que hay y posteriormente a comprenderlo. En el proceso de aprendizaje permanente, una vez hemos comprendido que lo que estoy haciendo al alinear es distribuir la fuerza de la gravedad en diferentes puntos de apoyo en mi cuerpo para que la postura se proyecte, seguiré avanzando y seguiré aprendiendo sobre la musculatura que se ve involucrada, por qué puedo hacer lo que estoy haciendo, si anatómicamente necesito una separación o quizá un poco más, o quizá un poco menos. Sea como fuere, el proceso de aprendizaje es algo que nos va a acompañar. No tiene que ver solamente con la práctica, tiene que ver con muchísimas otras cosas que envuelven el yoga. Y es que, como sabemos, ser profesor o profesora de yoga o ser practicante de yoga no tiene que ver solamente con el proceso físico que estamos realizando. ¿Qué pasa cuando meditamos? ¿Qué es lo que hay ahí para nosotras y para nosotros? Pues el proceso sería el mismo. Primero observaré qué es la meditación para mí, cómo funciona para mí, escucharé qué me dice mi cuerpo. ¿Necesito estar sentada sobre una silla? ¿Me molestan las rodillas? ¿Necesito no meditar hoy? ¿O necesito meditar todos los días aunque sea un periodo de tiempo muy corto? Posteriormente pasaré a observar. ¿Medita la gente de mi entorno? Y si medito en una clase, ¿qué pasa con la gente que tengo a mi alrededor? ¿Se mueven? ¿No se mueven? ¿Cómo es su respiración? ¿Qué está pasando ahí? Observaré, analizaré y comprenderé qué sucede. Y una vez que lo he hecho, si quiero ser profesor o profesora de yoga, pasaré a una fase de aprendizaje permanente. Comprenderé por qué se producen esos procesos meditativos, qué es lo que hace que sea beneficioso para nuestro día a día. E incluso podré averiguar qué conexiones neurológicas activa, qué procesos neurológicos calma, por qué focaliza la atención o qué beneficios nos reporta a nivel cerebral. Pero también incluso podré aprender qué beneficios nos reporta a nivel físico, cómo me ayuda a afrontar mi día a día, detrás de una perspectiva científica y detrás de una perspectiva quizá filosófica. Porque no nos olvidemos que, como decía antes, el yoga no solamente es ponerse encima de una esterilla, hacer una práctica, sino que está involucrado en muchas otras cosas. Y es que para quienes practicáis yoga os habréis dado cuenta de que vuestra práctica en la esterilla al final lo que hace es reflejar lo que pasa en vuestro cotidiano, eso que pasa fuera de la esterilla. Cuando hablo con mis alumnas y mis alumnos, siempre les digo que para mí la esterilla es un fiel reflejo de mi vida. Hay veces que me subo a ella y disfruto con lo que hago. Hay veces que me subo a ella y no me gusta lo que veo. No me gusta cómo sale mi práctica, no me gustan las sensaciones que encuentro. Hay veces que me subo a ella y me emociono, que me da felicidad, que me da enfado, que me frustro, que me da contento. Al final, esto pasa en mi vida cotidiana, esto es un reflejo. Y esto se produce por cómo vamos trabajando los procesos de atención y los procesos de conciencia, algo que os invito a aprender poco a poco en vuestro día a día, en ese proceso de aprendizaje permanente. Para finalizar, quizá otra de las claves más importantes, aunque esté en último lugar, es tener una formación sólida de base. Y si es que, si bien es cierto que en diferentes campos hay mucha usurpación laboral, en el ámbito del yoga la hay también. Y es de vital importancia tener una formación que realmente nos ayude a acompañar a las personas con las que trabajamos, porque no nos olvidemos, trabajamos con personas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no todo vale. Quiere decir que cuando busquemos una formación realmente nos aseguremos de su calidad. Y la calidad tiene que ver con los avales, no solamente con los años que lleva en el mercado, que es importante, sino en ¿está el alumnado que sale contento? ¿Tiene certificaciones y avales? ¿Tiene referencias de algún tipo? ¿Por qué me tengo que formar en un sitio y no en otro? ¿Cumple con el currículum y con los estándares que se han establecido? Es cierto que la formación de yoga tradicionalmente se ha transmitido a través de linajes y que la regulación de los conocimientos
Era más difícil de lo que es actualmente, pero ya desde hace unos años hay estándares que cumplen las diferentes escuelas que ofrecen calidad en su formación. Unos estándares que se ven reflejados en avales y sellos de organizaciones que regulan la formación del yoga. Por ejemplo, la Yoga Alliance o por ejemplo la Federación Española de Entidades Formadoras en Yoga. ¿Por qué es importante esto? Porque garantiza que vaya donde vaya, voy a tener la formación que necesito para acompañar a las personas. Garantiza que mi formación va a ser una formación sólida y en base a ella voy a poder desarrollar esta profesión o este proceso de autoescucha y aprendizaje permanente del que hablábamos. Es por ello que los avales y las certificaciones son importantes. Estos denotan la calidad de la formación. También deberemos fijarnos en el profesorado que está detrás de esa formación. ¿Es profesorado con experiencia? ¿Es profesorado que puede ofrecerme algo? Quizá deba tomar una clase con esa persona. Quizá pueda escucharla en un foro o en un ambiente que tenga que ver con el yoga, aunque no sea la formación. ¿Tengo referencias de esa persona? ¿Conecto con esa persona? Puede ser la mejor profesora o el mejor profesor del mundo, pero si no conecto con esa persona, poco voy a aprender de ella. Por lo tanto, podemos decir que es importante que el profesorado que compone ese grupo formativo tenga una formación de calidad también y un aval de años de experiencia. Que sean personas con las que pueda contactar o pueda saber algo más de ellos o de ellas. Porque está muy bien que intentemos buscar la esencia del yoga en la formación, pero esa esencia al final quien la transmite son los formadores y formadoras que te acompañarán en este proceso. Y por último, hemos mencionado que tiene que ser una formación de calidad, que tiene que seguir unos estándares, que tiene que tener un formador o una formadora adecuada a lo que yo quiero, pero no nos olvidemos que tiene que estar acogida por unos principios y unos valores que sostienen la entidad desde donde te formas. Puede ser una escuela pequeña o una escuela más grande. En tu elección está escoger una escuela con linaje y gurú o escoger una escuela laica y con un crisol de culturas, como por ejemplo es la Escuela Internacional de Yoga. Y es por eso que quiero tomarme el tiempo para explicarte un poco cómo es nuestra formación. De hecho, quiero comentarte que habrá convocatorias abiertas en este mes de octubre, tanto presencial como online, y que tienes toda la información en los banners que aparecen aquí abajo y en www.escueladeyoga.com. En este sentido, ¿cómo es la formación de la Escuela Internacional de Yoga y en qué se diferencia de otras escuelas? Quizá lo más importante que podemos afirmar es que llevamos más de 20 años formando profesores y profesoras de yoga a nivel internacional, no solamente en modalidad presencial, tanto en Madrid como en diferentes comunidades autónomas, sino también de manera online desde hace más de 10 años, en diferentes continentes y lugares del mundo. Hemos formado a más de 8.000 personas en todos estos años y hemos garantizado en todas y cada una de ellas que la formación que reciben sea una formación de calidad. Como mencionaba antes, los sellos de calidad son muy importantes y es cierto que no solamente contamos con los sellos de calidad de la Yoga Alliance y la Federación Española de Entidades Formadoras en Yoga, sino que además somos vocales de la primera, de la Yoga Alliance, y actualmente nuestra fundadora preside la Federación Española de Entidades Formadoras en Yoga. Aparte de eso, contamos con el aval de la UNED y también tenemos la categoría de ISO 9001, un sello de calidad que garantiza que los procesos formativos cumplen los requisitos establecidos y que además lo hacen con un grado de calidad elevado. Somos, de hecho, una de las pocas escuelas de yoga, por no decir la única, que contiene y que mantiene este sello y este distintivo de calidad. Aparte de eso, intentamos que el plan formativo sea un plan formativo que cubra aquellos aspectos que se van a desarrollar dentro de la práctica de yoga y que desarrolle esas claves que mencionábamos antes. Por ejemplo, tenemos una asignatura de asana,
Esa asignatura de asana, que posteriormente se convierte en creación de series, lo que intenta es desarrollar esos procesos de autoescucha y alimentar ese proceso de observación, análisis y comprensión en la persona que está realizando el curso. Tenemos la asignatura de pedagogía. ¿Cómo me comunico con el alumnado? ¿Qué le digo? ¿Cómo doy las instrucciones en clase? Pero mucho más que eso, ¿cómo acompaño a la persona? Puedo estar diciendo la instrucción más maravillosa del mundo que si no acompaño a quien tengo delante no servirá de nada. ¿Cómo le protejo en el asana? Y en definitiva, ¿cómo digo aquello que sin querer tengo que decir? ¿Cómo mantenerla? ¿Cómo respirar? ¿Cómo permanecer en asana? ¿Cómo deshacer? Todo ese proceso maravilloso que hemos vivido quizá en nuestra propia práctica y que hemos sentido que nos han acompañado o quizá no. Queremos que nuestros profesores y profesoras sean capaces de acompañar en ese proceso, lo conozcan a la perfección. Y ese proceso será el aprendizaje permanente. Tenemos también la asignatura de filosofía y también la de pranayama y meditación, porque como mencionaba antes, el yoga no es solamente la práctica en la esterilla, sino que engloba muchas otras cosas. En ellas ofrecemos la posibilidad de conocer diferentes corrientes, diferentes maestros y maestras, diferentes linajes, la historia del yoga, cómo surge, en qué corrientes filosóficas se basa, de dónde viene aquello de que el que practica yoga debe ser vegetariano o vegano. Y todos esos principios que envuelven la práctica del yoga y que han ido evolucionando a lo largo de los años para adaptarse quizá a la sociedad occidental actual. Vemos cómo es ese salto y quizá lo más bonito de ver ahí no solamente es la tradición, sino cómo nosotros hemos ido accediendo a esa tradición y cómo esa tradición ha ido evolucionando. Somos una escuela evolucionista. Y para finalizar, damos mucha importancia a la práctica desde el conocimiento de la biomecánica y por ello tenemos también una asignatura de anatomía. Una asignatura que afina en esos procesos de comprensión y afina en esos procesos de aprendizaje permanente. Es una asignatura que pretende conocer el asana y lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, más allá de lo que vemos fuera. Es la que nos permite afinar a la hora de hacer ajustes, la que nos permite comprender qué está pasando dentro del cuerpo y la que nos permite adaptar nuestra enseñanza a cualquier persona que venga a clase. También damos importancia, como decía, a esa práctica y por ello ponemos en marcha mecanismos de práctica diaria que pretenden integrar todo esto dentro de nuestra propia práctica para que después podamos cumplir con otra de las claves, transmitirlo a los demás. Para nosotros es muy importante esta formación y por eso llevamos más de 20 años apostando por ella. Además, tenemos un método propio que vela porque todos estos procesos se realicen con la calidad suficiente y de una manera tan especial que el alumnado que está delante de nosotros vuelva. Que el alumnado que esté delante de nosotros en una práctica de yoga se sienta acompañado, se sienta protegido y se sienta escuchado. Para nosotros, al final, eso es lo más importante. Formamos a nuestros profesores y profesoras para que sus terminales sean personas que practican yoga de manera segura. Y es por eso que el último punto clave para ser profesor o profesor de yoga sigue siendo la formación. Desde aquí solamente puedo lanzar la propuesta de que si quieres ser profesor o profesora de yoga, contactes con nosotros, pero también investigues y contactes con otras escuelas. Y compares y averigües y preguntes y al final te decantes por aquello que en ti vibre. Pero que recuerdes que para ser profesor y profesora de yoga, al final lo más importante era el proceso de autoescucha con el que comenzamos la masterclass. Así que nuevamente te dejo abajo las convocatorias abiertas de la formación por si son de tu interés. Me gustaría cerrar esta masterclass recordándote los 5 principios clave que hemos estado viendo en esta sesión. El más importante, desarrollar esos procesos de autoescucha, esos procesos que comienzan con nuestra propia práctica. El segundo, las ganas de querer desarrollar el proceso de observación,
análisis y comprensión. Ese algo más que va más allá de la esterilla, ese algo más que nos inquieta, que nos despierta esa curiosidad que nos hace mirar con ojos de niño o de niña. Quizá un tercer principio, una tercera clave sea querer compartir con otras personas esto que aprendemos o esto en lo que nos estamos formando. Por último, estar en un proceso de aprendizaje permanente y finalmente tener una formación de calidad. Espero que esta masterclass haya sido de tu interés y nos vemos pronto en la Escuela Internacional de Yoga. Namaste.